Ella todavía sangraba cuando la arrastraron al centro de la plaza. La subasta había comenzado y a nadie allí le importaba que ella hubiera dado a luz apenas unas horas antes. Los gritos aumentaban, el precio subía y entonces un hombre surgió de la nada. Un don viudo que nadie conocía. Él pagó una fortuna absurda por ella y dijo algo que dejó a todos en shock. ¿Qué haría este hombre con una mujer en ese estado? La respuesta te pondrá los pelos de punta. Esta es la historia de Guadalupe y del don que cambió su destino. A ti que estás viendo o solo escuchando esta historia, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Dónde estás ahora? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿Tejiendo? ¿Cosiendo en el camión? Me gusta leer los comentarios, pues eres muy importante para mí. Si te gusta la historia, no olvides dejar un me gusta. Ese es mi mayor pago por cada historia. Región de los Altos de Jalisco, final del verano de 1863. El sol castigaba la ciudad portuaria de Veracruz con la furia de algo despiadado. La plaza central bullía de gente, comerciantes, hacendados azucareros, capataces y curiosos, todos aglomerados alrededor del templete de madera que se erigía como un altar de la crueldad humana. En el centro de aquel tablado, arrodillada sobre tablas ásperas y manchadas, estaba Guadalupe. Su verdadero nombre nadie allí lo sabía, y a pocos les importaba preguntar. Tenía a lo sumo 20 años, quizás menos, con la piel marcada por el sol inclemente y por los años de trabajo forzado. Su vestido, si es que aún merecía ese nombre, estaba empapado de sangre y sudor, rasgado en el dobladillo y pegado al cuerpo como una segunda piel de sufrimiento. En sus brazos temblorosos, un recién nacido gimoteaba bajito, con el rostro rojo y arrugado, los ojitos aún cerrados para el mundo cruel al que acababa de llegar. El cordón umbilical había sido cortado con un cuchillo sucio apenas unas horas antes, allí mismo en la parte trasera del almacén del puerto. Nadie había llamado a una partera, nadie había ofrecido agua limpia o un trapo decente. Guadalupe había dado a luz sola, mordiendo un pedazo de madera para no gritar, porque gritar significaba llamar la atención, y la tensión siempre traía más dolor. Una gruesa cadena de hierro sujetaba su tobillo derecho al poste central del templete. La piel debajo estaba en carne viva, sangrando, infectada. Cada movimiento le arrancaba un grito silencioso de su garganta seca. Sus piernas temblaban bajo el peso de su propio cuerpo, demasiado débil para mantenerse en pie, demasiado orgullosa para desplomarse por completo. «¡Atención, señores!», gritó el subastador, un hombre gordo de chaleco negro y cadena de oro en el bolsillo, con una sonrisa que más parecía una herida abierta. «Mercancía fresca, joven, fuerte y miren, viene con cría de regalo, 2 por el precio de 1, mis señores». Risas resonaron por la multitud como el graznido de sopilote sobre carroña. «¡Todavía sangrando!», gritó alguien de la audiencia provocando más risas. «Fresca como carne de carnicería», añadió otro. El subastador golpeó el martillo en el mostrador improvisado. «Exacto, no todos los días se tiene la oportunidad de comprar mano de obra nueva y ya asegurar la próxima generación, ¿verdad?». Guadalupe mantenía la mirada fija en las tablas de madera bajo sus rodillas. No lloraba, no suplicaba, no miraba a nadie. Había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas no conmovían a hombres así. Sus labios estaban presionados contra el cuero cabelludo sudado del bebé, su único gesto de resistencia, de humanidad, de amor en medio del horror. «Empezamos con 50 pesos», anunció el subastador en tono festivo. «50 pesos por la muchacha y la cría». «70», gritó un hombre de bigote retorcido. «85», añadió otro, de sombrero de paja y pipa en la boca. El precio subía como la temperatura de la tarde. A cada grito, la respiración de Guadalupe se volvía más rápida, más superficial, más desesperada. 120, 150, 180 pesos.
El bebé gimoteaba bajito, sintiendo el miedo de la madre a través de la leche que aún no había probado. «200», gritó un ranchero de gabán negro. «250 del señor del bastón», anunció el subastador, señalando a un viejo de mirada lasciva. Y entonces una voz cortó el ruido de la plaza como el filo de una navaja. «500 pesos». Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Todas las cabezas se giraron como girasoles, siguiendo el sol. El hombre estaba en la orilla de la aglomeración, alto, de hombros anchos y postura erguida. Vestía un gabán de lino fino ya gastado en los bordes y botas de cuero que habían visto días mejores. Un sombrero de ala ancha sombreaba parte de su rostro, pero era posible ver una barba bien arreglada y ojos oscuros, profundos como pozos antiguos. «500 pesos», repitió él, más alto esta vez, avanzando por la multitud que se abría a su paso como el mar rojo ante Moisés. El subastador parpadeó incrédulo. «Señor, ¿está seguro?» «Eso es». «Sé exactamente cuánto es», interrumpió el hombre, su voz tranquila, pero cargada de una autoridad que no necesitaba ser gritada. «Y tengo el dinero aquí». Golpeó el bolsillo de su gabán y el sonido metálico de monedas resonó por la plaza. «¿Cuál es su nombre?», preguntó el subastador, ahora nervioso. «Don Carlos Alencastro», respondió el hombre, «y vine a buscar lo que es mío por derecho de compra. ¿Alguien aquí quiere objetar?». El silencio fue la única respuesta. El subastador tragó saliva, golpeó el martillo 3 veces rápido. «Vendida, vendida a don Carlos Alencastro por 500 pesos». Don Carlos subió los escalones del templete con pasos firmes. Guadalupe no se atrevió a levantar los ojos. Ella sabía lo que venía ahora. Siempre venía: manos ásperas, órdenes groseras, cadenas nuevas en lugares diferentes. Abrazó al bebé con más fuerza, como si pudiera fundirlo a su propio pecho y protegerlo del mundo. Pero entonces escuchó el sonido de metal contra metal. El don había sacado una llave del bolsillo y abierto el candado que sujetaba la cadena a su tobillo. La cadena cayó con un golpe sordo sobre las tablas de madera. Don Carlos le extendió la mano. Guadalupe miró aquella mano como si fuera una víbora a punto de atacar. «Puede levantarse», dijo él bajito. «Está libre ahora». Pero Guadalupe no se movió. Libertad era una palabra que ella ya no conocía. Guadalupe no creyó en las palabras del don. ¿Cómo podría? Libertad era una palabra que los hombres usaban para engañar a mujeres como ella, para hacerlas bajar la guardia antes de atacar. Ella había aprendido eso de la peor manera posible, y las cicatrices en su cuerpo eran el alfabeto de esa amarga lección. Don Carlos no insistió. Simplemente guardó la llave en el bolsillo, se volvió hacia el subastador y le entregó un saco pesado de monedas. El hombre gordo contó cada una con dedos codiciosos, mordiendo algunas para verificar si eran verdaderas. Cuando terminó, asintió con la cabeza y le entregó un papel amarillento al don, la escritura de posesión. Don Carlos tomó el documento. Lo miró por un largo momento y entonces, delante de todos en la plaza, rompió el papel en pedacitos. El viento se llevó los fragmentos como pétalos de flores marchitas en el aire. La multitud murmuró en shock y confusión. «No necesito ningún papel», dijo don Carlos en voz alta, «para que todos oyeran, porque ella no es propiedad, nunca lo fue». Él bajó del templete y caminó hasta una carreta sencilla jalada por 2 caballos bayos. Volvió con una cobija limpia de lana gruesa y subió nuevamente hasta donde Guadalupe todavía estaba arrodillada, temblando, sosteniendo al bebé como si fuera lo único real en el mundo. «Permítame», dijo el bajito, extendiendo la cobija. Guadalupe se encogió, protegiendo a su hijo con el cuerpo. Don Carlos se detuvo, respiró hondo, luego puso la cobija en las tablas a un lado de ella y retrocedió 3 pasos. «Cuando la señora esté lista,
La carreta está allí abajo. Hay agua fresca, pan y un lugar para sentarse. Vamos a seguir hacia mi hacienda. Queda a 3 días de viaje de aquí. La señora y el niño necesitan cuidados. Él bajó del templete y fue hasta la carreta. Se sentó en el asiento del conductor y esperó. No miró hacia atrás, no la apresuró, solo esperó. La plaza comenzó a vaciarse lentamente. Los curiosos perdieron el interés. Los comerciantes regresaron a sus puestos. El subastador guardó su mesa y se fue, silbando una canción obscena. Y allí se quedó Guadalupe sola, en el templete de madera, con la cobija a un lado y un bebé en los brazos que lloraba de hambre. Ella miró al don. Él seguía de espaldas, moviendo las riendas de los caballos, ajustando algo que probablemente ni necesitaba ajuste. Esperando, Guadalupe no supo por cuánto tiempo se quedó allí. El sol comenzó a bajar en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rojo. El bebé lloró más fuerte y entonces, como si su cuerpo decidiera por ella, Guadalupe se levantó. Sus piernas casi se desplomaron, pero ella se afirmó. Tomó la cobija, se envolvió a sí misma y a su hijo y bajó los escalones del templete despacio, un pie a la vez, sujetándose del pasamanos de madera para no caer. Cuando llegó cerca de la carreta, don Carlos no se volteó, solo dijo: «En la parte de atrás hay cojines y una canasta con comida. Siéntase cómoda». Guadalupe subió a la carreta con dificultad. La parte trasera estaba forrada con costales de paja limpia, cojines cubiertos con tela sencilla, pero sin manchas, y una canasta de mimbre tapada. Ella se sentó, apoyó la espalda en el lateral de madera y miró al don. Él seguía de espaldas. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella con la voz ronca de tanto tiempo sin usarla. Don Carlos se quedó en silencio por un momento. Entonces respondió sin voltearse: «Porque alguien debería haber hecho esto por mi hermana». Él no dijo nada más. Ajustó las riendas y los caballos comenzaron a andar. El viaje fue largo y silencioso. Atravesaron caminos de tierra roja. Pasaron por ingenios de caña de azúcar con sus enormes molinos, girando al son de cantos tristes. Cruzaron puentes de madera sobre ríos oscuros y llenos de secretos. Don Carlos se detenía cada pocas horas para descansar los caballos y siempre que paraba dejaba agua fresca y comida en la parte trasera de la carreta sin decir una palabra. Guadalupe comía despacio, desconfiada, esperando el veneno, el truco, la trampa, pero nada sucedía. El don montaba campamento, encendía una fogata pequeña, comía su propia comida en silencio, y después se acostaba del otro lado de la fogata, siempre de espaldas a ella, siempre lo suficientemente lejos para que ella no sintiera miedo. En la segunda noche, el bebé comenzó a llorar sin parar. Guadalupe intentó calmarlo, pero él tenía fiebre. Su cuerpecito pequeño quemaba como brasa. Ella sintió el pánico subir por la garganta como agua de inundación. «Está enfermo», dijo ella con la voz quebrada. Don Carlos se levantó inmediatamente, fue hasta la carreta, pero se detuvo a 3 pasos de distancia. «¿Puedo verlo?», preguntó. Guadalupe dudó, luego asintió con la cabeza. Don Carlos se acercó despacio, se arrodilló y miró al bebé sin tocarlo. «Es fiebre de leche. El niño necesita mamar, pero la señora está demasiado débil para producir. Conozco a una partera a mediodía de aquí. Vamos a salir ahora mismo». Él no esperó respuesta. Apagó la fogata, preparó los caballos y partieron en medio de la oscuridad. Guadalupe sostuvo a su hijo contra el pecho, sintiendo las lágrimas finalmente caer. No de miedo, de algo diferente, algo que ella no conseguía nombrar aún. Cuando llegaron a la casa de la partera, una mujer negra de cabellos blancos y manos sabias, don Carlos golpeó la puerta con urgencia. La mujer atendió en camisón, vio al bebé e inmediatamente tomó a Guadalupe del brazo con gentileza. «Pase, mi hija, vamos a cuidar a este niño».
Don Carlos se quedó afuera, se sentó en el escalón del porche y esperó toda la noche. Cuando el sol nació, la partera salió y dijo: «El niño va a vivir y la muchacha también, pero ella necesita descansar». Don Carlos asintió, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Gracias, doña Chole». La vieja partera lo miró con ojos que ya habían visto el mundo entero. «Usted es un hombre bueno, don Carlos. Su hermana estaría orgullosa». Él no respondió, solo se puso el sombrero de nuevo y miró hacia el horizonte, donde el sol dibujaba promesas doradas en el cielo del campo jalisciense. La hacienda San Juan quedaba en el interior de Jalisco, lejos de las ciudades grandes, escondida entre cerros verdes y valles profundos, donde la neblina de la mañana tardaba en disiparse. No era la hacienda más grande de la región, ni la más rica. Las cercas necesitaban reparaciones. La casa grande tenía tejas rotas y los corrales eran modestos, pero había algo diferente en aquel lugar. Algo que Guadalupe sintió tan pronto como la carreta cruzó el portón de madera. Silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de la paz. Don Carlos llevó los caballos hasta el frente de la casa principal y bajó. Esta vez él se volteó hacia Guadalupe y esperó que ella bajara sola. Ella lo hizo, sosteniendo al bebé con cuidado, sus pies descalzos, tocando la tierra roja y húmeda. Miró a su alrededor. Había gallinas escarbando libremente por el patio, un perro viejo durmiendo a la sombra de un árbol de mango, y a lo lejos, algunas vacas pastando tranquilas. «La casita de atrás es suya», dijo don Carlos, señalando una construcción pequeña, más sólida, con paredes de adobe encaladas de blanco y una puerta de madera pintada de azul. Tiene una cama, una estufa, una mesa. No es mucho, pero está limpia y segura. Guadalupe miró la casita, luego a él. «¿Por cuánto tiempo?» «Por el tiempo que la señora quiera quedarse». «¿Y qué quiere usted de mí?» Don Carlos se metió las manos en los bolsillos y suspiró hondo. «Que la señora duerma sin miedo, que el niño crezca fuerte y que cuando esté lista la señora decida qué quiere hacer con su vida. Solo eso». Guadalupe apretó al bebé contra el pecho. «Los hombres siempre quieren algo». «Sí», concordó don Carlos, «pero yo ya tuve lo que quería, paz de conciencia». Él se volteó y se fue dejándola sola en el patio. Guadalupe caminó despacio hasta la casita, empujó la puerta con el hombro y ésta rechinó al abrirse. Dentro todo era sencillo, pero impecable. Una cama de madera con un colchón de paja forrado con sábanas blancas, una estufa de barro con leña a un lado, una mesa pequeña con 2 sillas, y en la esquina una cuna de madera clara, lijada con cuidado, forrada con una cobija suave. Guadalupe se sentó en la cama, colocó al bebé en la cuna y por primera vez en años se acostó en algo que no fuera suelo duro o paja sucia. El colchón era firme, las sábanas olían a sol y el silencio era tan grande que ella conseguía escuchar su propio corazón latiendo. Y entonces ella lloró. Lloró como nunca había llorado antes, sollozos profundos y violentos que salían de algún lugar muy hondo dentro de ella, de una herida que nadie jamás había intentado curar. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que el cuerpo entero le tembló de cansancio, hasta que el sueño finalmente llegó y la llevó a un lugar oscuro y sin sueños. Cuando despertó ya era de noche. Una lámpara de aceite estaba encendida en la mesa y a un lado de ella una bandeja con comida. Frijoles charros, tortillas, un pedazo de carne cocida y un vaso de leche tibia. Guadalupe se sentó, miró la puerta cerrada con llave por dentro y entonces comió. Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida de verdad de su vida. Los días siguientes fueron extraños. Don Carlos aparecía todas las mañanas, dejaba comida en la puerta, verificaba si ella necesitaba algo y se iba. No entraba,
No insistía en conversar, solo dejaba las cosas y desaparecía. Guadalupe comenzó a reparar en pequeños detalles: la leña siempre cortada y apilada cerca de la estufa, la cubeta de agua siempre llena y limpia, ropa sencilla pero limpia y del tamaño correcto, dejada doblada en la silla. Una semana después, Guadalupe salió de la casita por primera vez, sin ser para buscar agua. Caminó hasta la casa grande y golpeó la puerta. Don Carlos abrió sorprendido. ¿La señora necesita algo? «Necesito trabajar», dijo Guadalupe. Don Carlos frunció el ceño. «La señora no necesita». «Sé que no necesito», lo interrumpió ella. «Pero quiero. No puedo quedarme parada sin hacer nada. Me siento inútil». Don Carlos pensó por un momento. «¿La señora sabe cocinar?» «Sé». «Entonces, si quiere, puede cocinar para nosotros dos. Yo soy pésimo en la cocina y mi comida es un desastre». Guadalupe casi sonrió. «Casi. Está bien». A partir de aquel día, ella pasó a cocinar. Preparaba las comidas en la casa grande, pero siempre dejaba la comida en la mesa y regresaba a su casita antes de que don Carlos llegara. Él nunca se quejó, solo comía y dejaba una nota de agradecimiento todas las noches. La comida estaba deliciosa. «Gracias, Guadalupe». Fue la primera vez que alguien agradeció por algo que ella hizo. Un mes pasó. Guadalupe comenzó a subir de peso. Sus mejillas antes hundidas comenzaron a llenarse. El bebé, al que ella finalmente decidió llamar Miguel, crecía fuerte y saludable. Ella lo amamantaba sin miedo, lo arrullaba sin prisa, le cantaba canciones que su propia madre le había cantado a ella en una vida que parecía haber sido vivida por otra persona. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero cerca del pozo, Guadalupe vio a don Carlos regresando del pastizal. Él venía a caballo, el sombrero en la mano, los cabellos oscuros pegados a la frente por el sudor. Cuando pasó por ella, se quitó el sombrero en señal de respeto. «Buenas tardes, doña Guadalupe». Ella dejó de fregar la ropa y lo miró. «¿Doña?» Don Carlos detuvo el caballo. «Sí, la señora es dueña de su propia vida ahora. Merece ser tratada como tal». Y siguió su camino, dejando a Guadalupe sola con el lavadero, la ropa mojada en las manos y algo cálido creciendo dentro del pecho. Algo que ella pensaba haber muerto para siempre el día en que fue encadenada por primera vez. Esperanza. Aquella noche, por primera vez, Guadalupe no cerró la puerta de la casita con llave, no porque confiara completamente, sino porque estaba empezando a creer que quizás, solo quizás, no todos los hombres eran monstruos, y del lado de afuera, bajo el cielo estrellado del campo jalisciense, don Carlos miró la casita de atrás, vio la puerta entreabierta y se permitió una sonrisa pequeña y cansada. Era un comienzo. 6 meses pasaron desde que Guadalupe había llegado a la hacienda San Juan. El invierno del campo había llegado, trayendo lluvias esporádicas y noches frías. Miguel ya gateaba y sus risas llenaban la casita de atrás con una música que Guadalupe nunca pensó que oiría. Ella había cambiado. Sus ojos, antes vacíos y asombrados, ahora brillaban con una luz suave. Su cuerpo se había recuperado y sus manos, callosas por el trabajo forzado, ahora trabajaban por elección propia. Don Carlos también había cambiado, aunque de forma más sutil. Él sonreía más, hablaba más, y siempre que veía a Miguel dando sus primeros pasos tambaleantes por el patio, había una ternura en su mirada que él no conseguía esconder. Fue en una tarde de septiembre, mientras Guadalupe preparaba la cena en la casa grande, que todo cambió. Ella estaba cortando cebollas cuando escuchó el ruido de caballos acercándose. Muchos caballos. Miró por la ventana y vio a 4 hombres armados entrando por la puerta. Su corazón se disparó. Ella conocía a ese tipo de hombres, rurales, cazadores de personas. Don Carlos salió de la casa y caminó hacia ellos con pasos firmes.
¿Puedo ayudarles, señores? El líder del grupo, un hombre alto de bigote grueso y látigo en la cintura, escupió en el suelo. Estamos buscando a una fugitiva, una esclava que fue comprada ilegalmente en Veracruz hace 6 meses. Nombre: Guadalupe. Sabemos que está aquí. Don Carlos cruzó los brazos. No tengo conocimiento de ninguna fugitiva en esta hacienda. Déjese de mentiras, don. Sabemos que fue usted quien la compró. Y como la subasta fue anulada por la corona, ella todavía es propiedad legal del hacendado Tavares. Vinimos a buscarla. Guadalupe, escondida detrás de la puerta, abrazó a Miguel con fuerza. Sus manos temblaban. Era el fin. Ella lo sabía. La llevarían de vuelta, y esta vez no habría salvación. Pero entonces don Carlos hizo algo inesperado. Él rió, una carcajada alta y genuina que resonó por el patio. ¿Propiedad? ¿Propiedad del señor Tavares? Él entró en la casa, pasó directo por Guadalupe, sin mirarla, tomó un documento del escritorio y volvió a salir. Le extendió el papel al rural. Lea. El hombre tomó el papel con desconfianza y comenzó a leer. Su expresión cambió de arrogancia a confusión y luego a ira. Esto es una carta de libertad. Exactamente, dijo don Carlos con calma. Firmada por mí y registrada en la notaría de Veracruz 3 días después de la compra. Guadalupe es una mujer libre, tiene documento, tiene testigos y tiene la protección de la ley. Eso no vale nada. Usted no tenía derecho. Sí lo tenía. Yo la compré legalmente, pagué el precio exigido y como propietario registrado tenía pleno derecho de liberarla. La ley es clara. ¿O usted quiere cuestionar la ley imperial? El rural miró a sus compañeros, después a don Carlos. Su rostro estaba rojo de ira. Al señor Tavares no le va a gustar esto. El señor Tavares puede venir personalmente si quiere conversar, pero le aviso que esta hacienda está bajo protección judicial. Y si cualquiera de ustedes pone un pie aquí sin autorización nuevamente, los voy a demandar por invasión de propiedad. Los hombres se quedaron allí por unos segundos más, midiendo al don con los ojos. Pero don Carlos no retrocedió, no parpadeó, solo esperó, la mano descansando en el mango del machete, sujeto a la cintura. Finalmente, el líder tiró de las riendas. Esto no ha terminado. Terminó sí, respondió don Carlos. Y ahora salgan de mi tierra. Los hombres partieron en una nube de polvo y amenazas vacías. Cuando el sonido de los cascos desapareció a lo lejos, don Carlos volvió a entrar en la casa. Guadalupe estaba recargada en la pared, sosteniendo a Miguel, las lágrimas corriendo sueltas por su rostro. «Usted me liberó», ella susurró. «¿Usted me liberó de verdad?» Don Carlos la miró con una expresión que mezclaba cansancio y alivio. «La liberé el día en que rompí aquel papel en la plaza. Solo necesitaba el documento oficial para garantizar que nadie pudiera llevársela de vuelta». Guadalupe dio un paso adelante, después otro, y entonces, por primera vez desde que había llegado a aquella hacienda, ella tocó a don Carlos, puso la mano en su pecho, sintiendo el corazón acelerado, latiendo fuerte. «¿Por qué?», ella preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hizo todo esto por mí?» Don Carlos cubrió la mano de ella con la suya grande y callosa. «Porque mi hermana se llamaba Sofía. Ella tenía 15 años, cuando un hombre la compró y se la llevó. Mi padre vendió a su propia hija para pagar deudas de juego. Yo tenía 18 años y no pude impedirlo. La busqué durante 5 años, ciudad por ciudad, hacienda por hacienda. Cuando finalmente encontré a alguien que la conocía, me dijeron que ella había muerto de fiebre 2 años antes, encadenada en un sótano. Las lágrimas bajaban por el rostro de don Carlos. Ahora también yo no pude salvar a mi hermana, pero podía salvarla a usted. Y si hay más mujeres como usted por ahí, voy a salvarlas también. Cada una que yo consiga sacar de este infierno es una forma de honrar su memoria.
Guadalupe soltó a Miguel en el suelo con cuidado y abrazó a don Carlos. No un abrazo de gratitud, un abrazo de alguien que finalmente encontró un hogar. Él dudó por un segundo. Después le correspondió, apoyando la barbilla en la parte superior de la cabeza de ella. «Usted ya no es una esclava, Guadalupe», él murmuró. «Nunca más lo será». Y allí en aquella cocina sencilla, mientras Miguel jugaba con una cuchara de palo en el suelo y el sol de la tarde entraba por las ventanas, pintando todo de dorado, algo nuevo nació entre ellos. No era solo gratitud, no era solo compasión, era amor, del tipo que cura heridas antiguas, del tipo que construye futuros donde antes solo había ruinas. 3 años después, la Hacienda San Juan se había vuelto conocida en toda la región por un motivo diferente. Era el lugar donde mujeres fugitivas encontraban refugio, donde niños nacidos en la esclavitud aprendían a leer y escribir, donde la libertad no era una palabra vacía, sino una realidad vivida todos los días. Guadalupe y don Carlos se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda. Miguel fue el paje ya con 5 años, sonriendo orgulloso en su pequeño traje, y cuando el padre preguntó a Guadalupe si ella aceptaba a aquel hombre como esposo, ella miró a los ojos de don Carlos y dijo con voz firme: «Acepto, no por obligación, sino por amor». Y bajo el cielo azul del campo jalisciense, rodeados por decenas de mujeres y niños que habían encontrado allí una segunda oportunidad, ellos sellaron no solo una unión, sino una promesa, la promesa de que mientras hubiera personas buenas en el mundo, la esperanza jamás moriría. Esta historia nos enseña que la verdadera libertad no viene solo de cadenas rotas, sino de corazones que eligen ver humanidad donde otros ven propiedad. Don Carlos no compró a Guadalupe para poseerla, sino para devolverle algo que nadie debería tener el poder de quitar: la dignidad de elegir su propio destino. A veces, el mayor acto de amor no es retener a alguien cerca, sino darle espacio para respirar, sanar y descubrir quién realmente es. Y Guadalupe nos muestra que incluso después de ser quebrados por la vida, aún podemos florecer nuevamente cuando finalmente encontramos suelo fértil y manos gentiles. Si le gustó esta historia, deje su me gusta. Esto es muy importante para mí. Y deje un comentario. Yo los leo todos. Está apareciendo otro video aquí en su pantalla. Haga clic en él. Nos vemos del otro lado.